Se dice que algunos animales tienen la posibilidad de poder percibir cuando se encuentran cerca de algún espíritu o alguna entidad. Esto lo hemos escuchado desde hace muchos años cuando nuestros abuelos lo platicaban, incluso personas que, digamos, ancianos del pueblo, decían que esto podía ocurrir, que los animales podían percibir esto y que por eso muchas veces cuando ellos estaban en la casa o en algún lugar y veían algo, presentían algo, tenían un comportamiento muy distinto a lo habitual. Este tipo de fenómenos, todavía hoy en día hay personas que tienen algún animalito en su casa y pueden asegurar que ellos están viendo o han visto algo que no es de este mundo, que es algo sobrenatural. Y el relato de hoy es en relación a este tema. Resulta que una familia habían decidido salir de viaje como cada año. Cada año les gustaba irse a uno de esos pueblos mágicos, algún lugar, alguna cabaña, algún lugar apartado de lo que es la ciudad, para que pudieran de alguna manera conectarse con ellos mismos como familia, con la naturaleza y obviamente conocer sitios nuevos y lejanos a lo que es, digamos, la civilización. Esa ocasión les iba a cambiar el destino, les iba a cambiar la vida, ya que iban a entender que los fenómenos paranormales son una realidad. Resulta que habían ido a un sitio, rentaron una cabaña entre las montañas, que se encontraba pues bastante lejano el lugar de lo que era, digamos, el poblado, en donde estaba la gente que era dueña de ese sitio. Se les hizo perfecto. Imagínense ustedes estar lejos de todo, del ruido, de la contaminación. Contaminación me refiero a todo, incluso ambiental, de lo que es el humo, el ruido, todo esto. Era muy bonito. Llegaron y se habían llevado a su perrito. Obviamente muchas familias viajan o viajamos, porque yo también me incluyo, con nuestros animalitos y siempre que podemos hacerlo, los llevamos para que estén con nosotros. Pues resulta que esta familia se llevaron su perrito, el perrito de la casa, y estando allá, desde cuando se bajaron del carro, el perro tuvo una reacción distinta a la que regularmente tiene en la casa. Empezó a reaccionar de una forma como viendo hacia lo que era la selva, lo que era la vegetación, pero ellos pensaban que era algún animal que estaba viendo, que estaba, no sé, perdido o andando por allá, y se quedó así. La primera noche, el perro se la pasó aullando cerca de la puerta, y ellos trataron de callarlo, de calmarlo, porque pues obviamente no les dejaba descansar. Pero el perro decía o notaba que había algo allá afuera. Salieron, vieron hacia los costados, hacia los alrededores, y no había nada, o aparentemente no había nada. Al día siguiente estuvieron platicando de eso, revisaron, salieron a caminar a los alrededores para ver si había algún animalito por allá. Obviamente no era un sitio que tuviera fieras como en algunos lugares pudiera pensarse, y tal vez alguna ardilla, algún conejo, algo por allá lo estaba asustando o lo estaba llamando la atención. Pero no, caminaron, se fueron incluso con el perro, y el perro en cierto lugar o en cierta zona empezó a aullar, pero de miedo, como que algo le estaba lastimando o haciendo algo. Y el perro salió corriendo de regreso hacia el lugar donde ellos estaban, hacia la construcción. Y ellos totalmente desconcertados porque no vieron qué era, no vieron qué animal o qué lo había asustado. Esa noche, de nueva cuenta, estuvo aullando hacia la puerta. De nueva cuenta salieron y se dieron cuenta que no había nada, no había nadie. Y pasó toda la noche, de nuevo platicaron entre ellos pensando qué es lo que pudiera estar espantando al perro. Esto llegó la tercera noche. La tercera noche el perro no estuvo aullando, no estuvo ladrando, sino que al contrario, hizo sonidos como que lo estaban lastimando, como que estaba espantado, y se metió debajo de una de las camas, y de allá no quería salir. En medio de la noche, ellos
abrieron para ver de qué se trataba y se dieron cuenta que a los alrededores habían como unas 40 o 50 personas y ellos se espantaron pensando que les iban a hacer algo. Todas las personas que estaban a los alrededores se lograban ver con la luz de la luna, con la luz de las estrellas de la noche y obviamente con los pocos reflejos que salían de esa cabaña donde ellos estaban. Hablaron y les dijeron que qué estaban buscando, que ellos habían rentado ese sitio y que por favor los dejaran tranquilos. Pero nadie respondía, solamente se les quedaban viendo. En el momento en el cual ellos estaban allá viendo qué iban a hacer, obviamente no podían ni siquiera pedir ayuda porque no había señal de teléfono en ese lugar. Se dieron cuenta cómo poco a poco se fueron desvaneciendo aquellas personas y se percataron de que no se trataban de personas físicas, sino que se trataba de aparentemente espíritus o fantasmas. Ellos, espantados, cerraron la puerta. Obviamente trataron de rezar o de hacer algo para protegerse porque no entendían qué estaba pasando y ni siquiera querían salir porque sabían que allá estaban ese tipo de cosas o entidades. De nueva cuenta, más tarde por la ventana estuvieron viendo y se dieron cuenta que no había nada. El perro ya se había calmado, no estaba ni asustado ni estaba ladrando como anteriormente había ocurrido. Esa noche ni siquiera pudieron dormir por el espanto que ellos habían vivido, pero al día siguiente, cuando amaneció, tomaron sus cosas y se quitaron del lugar para llegar al pueblo y decirle al dueño que le había rentado esto, lo que había ocurrido. Ellos encontraron un sitio para hospedarse en el mismo pueblo, ya entre la gente, y esa noche le platicaron a los dueños del lugar donde habían rentado lo que habían vivido. Y él les dijo que ellos habían estado en un sitio que tenía una maldición. Y dijeron, ¿cómo que una maldición? Sí, le rentaron una cabaña en la cual hace muchos años hubo un grupo de personas que se había quedado en ese sitio y que alguien desafortunadamente les había quitado la existencia y ya no estaban físicamente allá, pero podían percibirse. Aquellos que habían llegado a rentar a ese lugar siempre se habían encontrado con este tipo de entidades. Ahí entendieron que lo que el perro había visto y lo que ellos habían percibido también se trataba de este grupo de espíritus, de las personas que no pretendían espantarlos, sino que simplemente habían quedado arraigados en ese lugar y que de cuando en cuando se dejaban ver, y tal vez porque ellos llegaban a hospedarse o a habitar un sitio en el cual anteriormente ellos habían estado. Como bien dicen, los espíritus, los fenómenos paranormales no siempre tienen un trasfondo malo o maligno, sino que simplemente se trata de fenómenos que no se entienden y que muchas veces estos espíritus tratan de comunicarse o incluso de pedir ayuda para poder trascender, como este grupo de personas que aparentemente no han podido trascender y que esperan a que alguien los ayude a encontrar el camino de la luz. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes les invito para que me sigan en redes sociales. Recuerden que estamos como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales y también estamos en TikTok, Omar Villasís Oficial, donde todas las noches estamos subiendo un relato nuevo como el de esta ocasión. De aquí hasta entonces, espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.